Tema 1. Crisis del antiguo régimen. Crisis en 1808 y la guerra de la independencia. El reinado de Carlos IV, cuando ascendió al trono en 1788 y 1808, su ministro Floridablanca, desde el momento en que se inició la revolución en Francia, intentaron evitar cualquier contagio revolucionario procedente del país vecino. Un férreo control en las aduanas y una estricta censura fueron los medios utilizados para aislar a nuestro país del tumulto francés. Tras un corto periodo del gobierno del conde de Aranda, Carlos IV tomó una decisión clave en su reinado. Nombró ministro a Manuel Godoy en 1792. Este joven favorito de los reyes se convirtió en la figura clave durante el resto del reinado de Carlos IV. La ejecución de Luis XVI en enero de 1793 provocó la ruptura de la tradicional alianza con Francia. España se unió a una coalición internacional y participó en la denominada Guerra de la Convención contra Francia. La derrota militar española fue rápida y concluyente. El fracaso bélico precipitó la firma de la Paz de Basilea, por la que nuestro país aceptó la pérdida de la parte española de la isla de Santo Domingo y la vuelta a la tradicional alianza con Francia en contra de Inglaterra. Esta alianza se selló en el Tratado de San Ildefonso, firmado en 1796. Se iniciaba así una deriva diplomática en la que el ascenso al poder de Napoleón en 1799 y la debilidad del gobierno de Godoy llevaron a España a una creciente dependencia de la política exterior francesa y, por consecuencia, al enfrentamiento con Inglaterra. Las consecuencias pronto se hicieron notar: la victoria sobre Portugal, fiel aliada de Inglaterra, en 1801 en la Guerra de las Naranjas, y la consiguiente anexión española de Olivenza, o la definitiva recuperación de Menorca en 1802, gracias a la ayuda francesa, no sirvió para compensar la catástrofe naval de la Armada franco-española frente al almirante inglés Nelson en Trafalgar en 1805. En 1805, el total dominio del mar por parte de Gran Bretaña implicó la quiebra total de las comunicaciones de España con su imperio americano, que tuvo efectos económicos desastrosos. Los ruinosos resultados de la alianza con Francia no impidieron que Godoy firmara con Napoleón el Tratado de Fontainebleau en 1807. Por este acuerdo se autorizaba la entrada y el establecimiento de tropas francesas en España, en el propósito de invadir Portugal, para reforzar el bloqueo económico contra Inglaterra. A esas alturas, la figura de Godoy era crecientemente criticada en los medios influyentes del país. La derrota naval de Trafalgar, que había desbaratado el poder marítimo español, y la crisis económica concretada en el enorme déficit del Estado y en la drástica disminución del comercio con América, avivaron la oposición de la nobleza, desairada por el favor real a un advenedizo como Godoy, y del clero, asustado ante la tímida pero sentara precedente propuesta de desamortización de bienes eclesiásticos, realizada por Godoy para lograr fondos. Ya los gastos de la política exterior de Carlos III habían iniciado el endeudamiento de la hacienda, que será crónico hasta el siglo XX. Estos años agravó mucho la crisis financiera, acompañada de crisis económica, malas cosechas, carestía y epidemias. Este descontento cristalizó en la formación de un grupo de oposición en torno al príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII, que rápidamente se puso a laborar para acabar con el gobierno de Godoy y, por qué no, del rey que la había nombrado. El primer intento de descabezar a Godoy y a Carlos IV, Conjura de El Escorial, 1807. Fue descubierto, pero el año siguiente las circunstancias cambiarían mucho. La caída de los Borbones, el motín de Aranjuez y los sucesos de Bayona. Muy pronto se hizo evidente para todos que la entrada consentida de las tropas napoleónicas desde fines de 1807 no se reduce a su tránsito contra Portugal. Se había convertido en una ocupación de nuestro país. Consciente finalmente de este hecho, Godoy tramó la huida de la familia real hacia Andalucía y la corte se desplaza a Aranjuez. Pero el 19 de marzo de 1808 estalló un motín popular organizado por partidarios del príncipe de Asturias. El motín de Aranjuez precipitó la caída de Godoy y obligó a Carlos IV a abdicar en su hijo con el título de Fernando VII. El nuevo rey Fernando VII fue fríamente ratificado por Murat, comandante de las tropas napoleónicas, que entraban en la capital de España. El que un monarca legítimo fuera derrocado por una revuelta popular era un hecho sin precedentes en la historia de España y puso de manifiesto el grado de descomposición política al que había llegado la monarquía española. Napoleón decidió cambiar de planes. Decidió instaurar una monarquía satélite de Francia, poniendo al frente de ella a algún miembro de su propia familia. Este plan se encontró con una inesperada oposición armada en la península y dio lugar a la Guerra de la Independencia. Napoleón atrae a Bayona, a Godoy y a los dos reyes,
Allí Carlos IV y Fernando VII renunciaron a la corona española y Napoleón se la ofreció a su hermano José Bonaparte para que reforzara la alianza con Francia. Mientras tanto, el pueblo madrileño ya se había levantado contra los franceses.